Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Tercer capítulo. Exorcismos. Cosas de Dios para la gente sencilla. Nos tuvimos que cambiar de lugar. Estábamos en la biblioteca del Seminario Diocesano de Saltillo, pero como iban a usarlo para maestría, para dar clases de maestría, no recuerdo de qué maestría, pero le iban a dar clase. Entonces nos cambiamos aquí a la capilla de San Pedro, que pertenece al territorio parroquial de Santa María Reina de los Apóstoles. Gracias al párroco por compartirnos este espacio. Seguimos con el padre Vicente Leamar. Estábamos buscando el título de la temporada. ¿Cómo dijiste, padre? El misterio del mal. El misterio del mal, así le vamos a llamar, el misterio del mal. Padre Vicente, Sí. Me decían, no me he presentado, soy Sergio Marroquín, titular de la Oficina de Comunicación Social, Proyección y Observatorio. Somos multitask, por eso tanta cosa. Y hablando de que somos multifactoriales, padre, cuando empezamos a platicar venías de dar clase. ¿Qué clase das en el seminario, padre? Doy unas clases de filosofía, que es filosofía de la religión, y teología natural o teodicea. Son las dos que estoy dando. Teodicea. Bueno, Sí. después nos explicas con qué se come eso. Pero también es multitask o multitareas, ¿no? Porque Sí. eres párroco Sí. de Nuestra Señora del Tepeyac. Sí. Das clase en el seminario. Hablábamos de que estás en la pastoral de la Vida. por la vida. Ahorita te estás preparando, primero Dios, para el ministerio del exorcismo, que es la pastoral de la consolación. Y luego también estás en Director espiritual externo del seminario. del seminario, y estás en una algo internacional, padre. ¿Cómo es esto? Pues en la renovación carismática. la renovación carismática. Sí, no de forma institucional, pero sí ayudando en algunas cuestiones de la renovación. Ok, entonces eso es lo que se hace en la diócesis de Saltillo. Y en mis ratos libres hago podcast. Pues sí, porque nos ayudan mucho al área de comunicación, bueno, porque también. aparte hacemos los spots Las que cápsulas. van para las cápsulas, que van a televisión Sí. y a redes sociales. Así Muchas es. gracias, padre. Bueno, padre, entonces ya nos seguimos con el tema. Nos platicabas sobre el origen de los ángeles, cómo se separaron los buenos de los malos, los malos de los buenos, más bien, pero preguntándote, padre, ¿por qué Dios permite el mal? Y a lo mejor es una pregunta muy general, te voy a decir otras 10 y luego ya si quieres responder. ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué los holocaustos o lo que sucede en los donde hay terremotos, etcétera, o la corrupción o los asesinatos, todo este tipo de cosas? ¿Por qué, si Dios es omnipotente, que todo lo puede, por qué deja que sucedan estas cosas? Porque Él no las hace, porque decías que de Dios, que es 100% bueno, no pueden surgir cosas malas. Entonces, ¿por qué deja Dios que suceda esto, padre? El misterio del mal está íntimamente ligado al misterio de la libertad del hombre. Un tema fundamental de la fe católica es la cuestión del pecado original. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que por cierto la Santa Madre Iglesia nunca ha enseñado que no existan. Los primeros padres, Adán y Eva, al cometer el primer pecado original, que se llama pecado original originante, que luego produce en toda la descendencia humana lo que se llama pecado original originado. Bien, la creación, teniendo a Adán como cabeza, había sido hecha en una perfección y belleza inimaginable, de la cual podemos decir la mayor parte se conserva. Pero por decirlo de alguna manera, tratando de ilustrar, si tratáramos de recordar el paisaje más hermoso que nos haya tocado ver, es nada
comparado con lo que esto era antes del pecado original. Entonces, el hombre siendo cabeza de la creación, al caer en el pecado, contamina, propaga de alguna manera este error y sus consecuencias, lo propaga en toda la creación. Un poco de eso trata San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Dice, capítulo 8, verso 19, incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero la tiene ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto, pero no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Entonces tras el pecado viene una decadencia en toda la creación. Y este es el origen de la enfermedad, no de tal o cual enfermedad. Esto es importante. En el tiempo de Jesús se consideraba todo aquel que está enfermo por su culpa y es a causa de un pecado. Por eso en aquel pasaje de San Juan, cuando está el ciego de nacimiento, la pregunta contundente a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste naciera ciego? Y la respuesta del Señor: ni él ni sus padres, él está así para que en él se vea la gloria de Dios. Puede haber algunas enfermedades relacionadas con algún pecado. En mi formación como médico, nos platicaba un doctor, un patólogo. Y aparte eres médico general, perdón, Sí. porque estábamos platicando de que eres multitareas. Ok, padre, Sí. perdón. Y fui actor en mis años de juventud. Válgame. Sí, bueno. Entonces, en mi tiempo de formación médica, un patólogo nos platicaba de una mujer que llega, que en enero se había realizado un Papá Nicolau, todo bien, para mediados de año se realiza otro y resulta que tiene un cáncer invasivo. Y aquella mujer dice, es que Dios me castigó. Este médico era ateo y le pregunté, ¿por qué dice que Dios te castigó? Porque en este tiempo me metí con alguien que no era mi marido. No. Entonces, no es así una relación tal cual, pero hablando específicamente del cáncer cervicouterino, es en México la enfermedad que más mujeres matan en edad reproductiva, 15 a 35 años. Y es un virus que se transmite de forma sexual. Y entonces, provocado por el virus papiloma humano, es este cáncer, ¿no? Entonces, hay enfermedades que están más relacionadas con pecados, pero eso es como una particularidad, ¿no? La enfermedad, o no cada enfermedad viene de un pecado, no, eso no. Pero la enfermedad en general sí es consecuencia del pecado original. ¿Por qué? Porque aquella perfección, se enseña en la teología que Adán y Eva tenían unos dones preternaturales, hablamos de esa palabra, o sea, por encima de su propia naturaleza, pero no en la naturaleza de Dios, tenían estos dones. San Agustín lo dice así: Adán y Eva podían no pecar y podían no morir. No por que viniera inscrito en la propia naturaleza humana, sino un don particular por haber sido creados sin pecado. Una vez que ellos pecan, se pierden estos dones preternaturales y entonces viene la decadencia en la naturaleza humana. Y parte de esta decadencia es la enfermedad. El mal, primero podemos centrarnos en el mal moral, que es aquel pecado que libremente la persona puede cometer. Porque Dios permite que haya asesinatos, suicidios, tantas cosas que podríamos decir, la trata de niños, de personas, que ahorita está esta película muy buena, por cierto, de Sonido de Libertad. ¿Por qué eso? Bueno, porque Dios ha dotado a la criatura racional de libertad. Y al hacerlo libre, bueno, ¿por qué lo hace libre? Porque lo ama. Y al hacerlo libre, lo hace capaz de decidir incluso no por el bien, sino hasta por el mal. No que Dios le dé capacidad para el mal, no, sino esta autonomía que el hombre puede mal usar. Y entonces la libertad dada, de hecho se pierde la libertad al caer en pecado, es una pérdida, no es una culminación, sino una pérdida, una degradación de la libertad. Y es porque Dios ama tanto que no puede forzar a que las personas le amen, porque si fuera forzado entonces no sería un amor auténtico, porque no es libre. Estoy hablando del mal moral. Yo a veces al predicar del pecado, digo, a ver, recuerde el peor pecado de su vida, sin decirlo, recuerde el peor pecado de su vida,
ese era un signo de que Dios le amaba. Le amó tanto para respetar sus decisiones, pero también ese amor es tan auténtico que respeta las consecuencias de las decisiones. Eso el mal moral por un lado. El mal físico, como la enfermedad, ya hablamos, una decadencia en la naturaleza humana, que sí puede estar condicionada en muchos casos por un mal uso de la libertad, por ejemplo, falta de ejercicio, exceso de consumo de alimentos, etcétera, falta de descanso, y también un mal en la naturaleza, como sería estos fenómenos que dañan un terremoto, un ciclón, una erupción de un volcán, etcétera, y que forman parte de esa pérdida de la armonía en la naturaleza tras el pecado original. Sería como una panorámica. No es fácil, no es satisfactoria la respuesta. Sí, y menos cuando te pega. Cuando sí, así es, cuando nos pega cada uno, ¿no? Cuando la muerte Claro. está junto, cuando la desgracia nos toca, ¿no? Entonces, por eso dices, ¿por qué a mí? No sé si lo mencioné la vez pasada, pero hemos perdido como cristianos el orden de prioridades y la importancia de las diferentes realidades, que quiero decir. La muerte física o temporal no es la peor de las desgracias para el ser humano, aunque así lo llegamos a considerar, no es así. La peor de las desgracias es la muerte eterna, que es la condenación y es consecuencia de tan solo un pecado mortal, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la muerte física no es el peor de los males, es más sobrellevable. Dijo algún pensador, pobres de los ateos, se aferran tanto a esta vida porque es lo único que tienen. Entonces, el que vive sin Dios vive agobiado por esta vida. No digo en esta vida, que todos lo experimentamos, sino agobiado apegándose a esta vida. Entonces, todo lo que implique renunciar, una cosa tan simple como, por amor a Dios decido privarme del alcohol, por ejemplo, a algo tan trascendente como estoy dispuesto a privarme de la vida temporal porque ya me urge estar con Dios. Pensando en Santa Teresa de Jesús, ella escribió, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. San Pablo lo dice en la Biblia, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cuando tenemos la visión auténtica de la fe de las cosas, todo toma su justo lugar. Y entonces eso nos debe llevar a una mayor serenidad y saber que podemos ir hacia adelante paso a paso y tener la conciencia libre de que esta vida va a terminar. A pesar del dolor. Y que poderlo pueda hacer de la ocasionar, mejor ¿no? manera. Uh-huh. Ahorita que decías de los ateos, el ateo hay de la libertad, explicando el misterio del mal. El ateo siempre dice que estamos coartados en caso de que Dios exista, porque si dice Dios, si estás conmigo nos vamos a la vida eterna y si no estás conmigo te vas al infierno. Es como que te está coartando la supuesta libertad. ¿Qué puedes decir eso? Pues que mira, hay muchas propuestas ateas y no ateas que pretenden una libertad absoluta. Y esto viene de un error difundido internacionalmente. Podemos hablar incluso desde los derechos humanos de 1948. Aquella lista, aquella promulgación oficial de los derechos humanos universales, tienen un grave defecto, que no tenían el contrapeso de las obligaciones de los humanos, obligaciones humanas. Entonces, cuando se pretende una vida de puros derechos, sin obligaciones, pues entonces estamos hablando o reduciendo al hombre casi al nivel de lo irracional. Y lo mismo con todo lo demás. O sea, yo pretendo tener una libertad absoluta sin responsabilidad y sin consecuencias, pues es falso, ¿no? Es como alguien que pretende, no sé si lo platiqué aquí, cuando yo era Superman y me aventé siendo niño, ¿no? De una altura de 3 metros y por eso tengo esta cicatriz. Okay. Pues yo pretendí ser libre de la fuerza de gravedad. ¿Qué sucede? Que había kriptonita cerca. Me fui al suelo y me abrí. Tendría unos 5 años. Y entonces no hay una libertad absoluta, porque siempre hay un condicionamiento. Hay una libertad dirigida ¿hacia dónde? Hacia la plenitud del hombre, porque el hombre es capaz de perfección. Kant, que no era creyente, dice que la libertad es la posibilidad que el hombre tiene de autoperfeccionarse. Y aunque suena muy bello, también esto es limitado, porque el cristiano no se autoperfecciona, sino Dios le lleva a compartir su propia perfección. ¿Cuál es el problema con Kant, con esta afirmación de Kant? Es que es inmanente, es decir, se queda en el hombre mismo. En cambio, la visión cristiana es trascendente. Entonces, al ser trascendente,
eleva a la naturaleza humana y nos lleva a esta mayor perfección. Libertad dirigida, digamos. Libertad dirigida y hacia la perfección. Para que no se vuelva libertinaje. Para que no se vuelva libertinaje. O sea, nada más hacerle caso a tus situaciones primarias, ¿no? O sea, eso no tiene sentido para nosotros los cristianos. Bueno, en realidad para toda la humanidad, ¿no? Me llegó una vez una joven muy compungida y compadecida del diablo, porque Dios no puede perdonar al diablo, entonces no es bueno. Le estuve explicando que la inteligencia y la voluntad de los ángeles es más perfecta y entonces su decisión es irrevocable, etcétera, pero ella aferrada, entonces, no, es que quiero violentar, ¿por qué? Vamos a pensar en el caso del aborto. ¿Qué quiero? Una vida promiscua y, entre comillas, sin consecuencias, pero más bien pretendiendo anular las consecuencias con peores consecuencias para el hijo que es asesinado y para la madre que es profundamente dañada, ¿no? El padre también colateralmente. Entonces, es falso que yo pueda tener una libertad absoluta sin consecuencias. Es un autoengaño más bien. Entonces, padre, así en una especie de resumencito de decir por qué Dios permite el mal, ¿qué podríamos decir? Se oye bien raro porque nos ama y nos ha hecho libres. Y hemos de asumir las consecuencias de esa libertad. Ok, de acuerdo. Padre, ¿te parece bien que le demos ya un poquito más hacia lo que es el exorcismo? Ya explicamos, digamos, los orígenes del mal y el origen de los demonios. Ahora, no sé si sea necesario decir antes, padre, nada más para hablar ya de los exorcismos es las personas que pueden estar posesas, ¿nada más son de demonios o son de otras, o son de las almas que están también en el infierno? Según la enseñanza de la iglesia, para eso la vez pasada lo mencioné, pero ahora sí pude traerlo. Hay un documento, no sé si hay, se llama Asociación Internacional de Exorcistas, líneas guía para el Ministerio de Exorcismo a la luz del ritual vigente. No es un documento oficial de la iglesia, es decir, que una instancia vaticana lo haya promulgado, pero sí es una aportación muy seria, quizá la más formal y estructurada, de la Asociación Internacional de Exorcistas, que podría ser al futuro, vamos a decirlo así, una especie de instructivo de parte de la Iglesia para el Ministerio del Exorcismo, y enseña que no, la posesión como tal solo se da por demonios. Hay teólogos que a manera de propuesta dicen, ¿podría un alma condenada a ser? Podría, es una aportación teológica, mas no forma parte del depósito de la fe. Entonces digamos que este libro dice que no hay almas errantes, o esa es otra cosa. No lo dice el libro como tal, bueno, no recuerdo si el punto particular lo trata, pero esta noción de un alma errante, que sería que no está ni en el cielo ni en el infierno, sería ajena a la fe católica. También es una propuesta que por ahí hayan hecho a nivel teológico, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña, en la carta a los Hebreos, que está escrito que el hombre viva una vez y luego sea juzgado. Entonces, el pretender un alma errante sería como que se le escapó a Dios del juicio. Entonces, no. Que cuando hay fenómenos en las casas, algo mencionamos que se llama infestación. Lo normal es que sea por demonios. A veces que llega alguien, no, padre, ¿qué está pasando esto? Y se mueven las cosas, se desaparecen, hay ruidos, veo sombras, no sé qué tanto. Y le digo, no te preocupes, las almas humanas no se aparecen. La persona se tranquiliza y le digo, generalmente son demonios. Y entonces como que ya no se tranquiliza, ¿verdad? Excepcionalmente. No, es que no voy a ser el alma de un tío que me traía. No, ahora, el enemigo es muy astuto para disfrazarse de lo que le venga en gana. Sí. Tomar la forma, reproducir la voz, lo que sea de tal persona, con tal de engañar y perder a alguien. Un alma del purgatorio, excepcionalmente, muy excepcionalmente, por un permiso de Dios, podría venir a pedir oración. Que lo hemos visto a través de los santos y de las santas, ¿no? Sí. Hablábamos hace rato de Santa Brígida y de Santa Catalina de Siena, ¿no? Puede pasar en los santos. Mira, aquí hago un paréntesis primero. Es rarísimo que Dios permita que un santo, que ya está en el cielo, se le aparezca a alguien. Rarísimo. La Virgen María, son
hay más apariciones en los últimos siglos, pero aún así son pocas y no todas están reconocidas por la Iglesia como de orden sobrenatural. Pues si la Virgen María no puede andarse apareciendo cada que se le ocurra, así como que ahora aquí, ahora ya, apariciones de otros santos, no sé, recuerdo por ejemplo a San Francisco de Paula, se le apareció San Francisco de Asís y San Pedro, por cierto que estamos aquí, y San Pedro, pero es rarísimo, mucho más raro que un alma que está en el purgatorio, que no está en la gloria de Dios, se puede aparecer. Nunca lo puede hacer por decisión personal. En el Evangelio de Lucas aparece aquella narración del el rico y Lázaro, y luego cuando los dos mueren y el rico está en el lugar de castigo y le suplica a Abraham, deja que Lázaro venga y me remoje por lo menos, ¿no?, los labios, y le dice a Abraham, no, porque hay un abismo que no se puede cruzar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, si no se puede cruzar entre el lugar de castigo y el seno de Abraham, tampoco se podría cruzar hacia la vida temporal, que es la que estamos nosotros. Salvo excepciones, permisión divina pudiera ser en Roma, en la ribera del Tíber, hay un templo del Sagrado Corazón de Jesús, del Castel San Angelo hacia el norte, muy cerca, caminando hace 10 minutos. En ese templo del Sagrado Corazón de Jesús está el mentado Museo del Purgatorio, que es un lugarcito que no es la cuarta parte de aquí. Ajá. Y ahí están algunos testimonios de almas del purgatorio que se aparecieron. Interesante. No es enseñanza oficial de la Iglesia, pero son unos testimonios muy interesantes. Entonces, si un alma del purgatorio se aparece, es para pedir oración. Y es muy raro. Jamás se dialoga con alguna cosa de esa que se pudiera aparecer, porque como ya dije que la gran mayoría de las veces podría tratarse de demonios, y tú estableces un diálogo, dime por qué estás aquí, dime quién eres, el enemigo es astuto, muy astuto, y en el diálogo te puede enredar y hacer que te pierdas. Entonces, no se dialoga. Cuando pensemos que nos está pasando algo de eso, es rezar. Orar, ofrecer misas por el eterno descanso de mis familiares, hacer el rosario en casa. Y ya, y no hacer más nada, porque pues no tiene caso y no tiene caso asustarse. Como decíamos desde un principio, que no hay que tenerle miedo a las posesiones en realidad, sino más bien al pecado. Hay gente que incluso le hace al exorcista, sin ser sacerdote y peor estando en pecado. No, hasta programas tienen de podcast y cosas sí, esas, sí, ¿no? sí. Que pretenden el exorcista y con muy graves consecuencias a nivel espiritual. Pero bueno. Entonces, padre, vamos a hablar ya de los exorcismos, si te parece bien. Muy bien. ¿Nos puedes decir otra vez qué es un exorcismo? Un exorcismo es ordenar por la autoridad de Jesucristo y de la Iglesia a un demonio que abandone una persona, un lugar o un animal incluso. Llanamente. Así llanamente. Bueno, pero ¿cómo llegas a eso? Porque sé que van personas y dicen, a lo mejor estoy poseso o el arma de esta persona que traigo está posesa. ¿Cómo se hace el discernimiento, padre? Mira, está un ritual, el ritual romano, el del último que salió en latín es de 1952, que es una actualización de uno de 1614. Aquí vienen todas las celebraciones. Si gustas mostrarlo a la cámara, padre, nomás para que lo de vean, todas? pues a la 26, por favor. A la cámara 26, ahí está. Ritual romano, edición típica 1952, está en latín. Y como uno de los capítulos, título 12, capítulo 1, de los exorcismos a los obsesos, que se traduciría como poseídos u obcecados por el demonio. Como todos los rituales, tiene al principio unas reglas, unas normas que a veces la medicina contemporánea piensa que a nosotros se nos ocurrió dar estos criterios de diagnóstico y nosotros lo inventamos. Esta introducción al ritual propiamente de exorcismo, de este ritual antiguo, tiene unos criterios diagnósticos para sospechar con mucha firmeza que una persona pudiera estar sufriendo posesión del maligno. Quiero distinguir, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero retomar. Hay una actuación ordinaria del maligno, que es la tentación, sí lo mencionamos, y una actuación extraordinaria del maligno, de las cuales el prototipo es la posesión. ¿Sí? Hay otras menores, pero bueno, es como sospechar que estoy en posesión. Casi que si llega alguien a decirte, hola padre, vengo porque estoy poseído, casi que no lo está. ¿Sí? Es como en psiquiatría, el que
dice se llama trastorno de personalidad límite, pero dicen bipolar, la bipolaridad es otra cosa. Entonces, casi que el que dice, doctor, vengo porque soy bipolar, casi que no es bipolar, es trastorno de personalidad límite. Similar pasa, el que viene y dice, estoy poseído, la gran mayoría de las veces no es así. Entonces, hay unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Hay una fuerza sobrehumana. ¿Qué es fuerza sobrehumana? Pues fuerza sobrehumana, dependiendo del individuo, ¿no? En un libro de un autor español se menciona un caso de un niño de 3 años que sufrió posesión, no recuerdo ahora la causa, pero un niño de 3 años que no podía ser sometido físicamente por papá y mamá al mismo tiempo. Pues eso es una fuerza sobrehumana, ¿no? Conocí un caso de una mujer de corta estatura, sin fuerza, o sea, no hacía algún deporte particular, que con una mano levantó una mesa del doble de la que estamos aquí, de madera maciza, y la lanzó al otro lado de su habitación, ¿no? Dirán los psiquiatras que en un estado de psicosis pudiera darse en estas fuerzas sobrehumanas. Sí, por el momento de la psicosis, pero en este caso del que estamos tratando nosotros, diríamos, está una situación ordinaria en la que se manifiesta esta fuerza extraordinaria, o sea, no una psicosis de la gente gritando y lanzando. O adrenalina, ya ves que luego si te persigue un perro, saltas 2 metros. Haces cosas increíbles. Pues, ¿no? Ajá. Entonces, no es que suceda una sola vez, no suceda ante un estímulo extraordinario como el perro persiguiéndote, pero bueno, fuerza extraordinaria, es fundamental. Conocimiento de cosas ocultas. Puede ser, el padre Amor en uno de sus libros platica el caso de un sacerdote joven que no creía en la existencia del demonio. Y le dijo, padre, yo no creo en la existencia del demonio, pero quiero acompañar un exorcismo. Y está bien, acompáñame tal día, ven. Llega aquel sacerdote, está la persona por la que van a hacer el exorcismo y entra en el trance, o sea, la toma el demonio ese momento. Voltea con el sacerdote joven y le dice, a mí no me crees, ¿verdad? Pero a esas mujeres con las que te metes sí les crees. Entonces el padrecito dio unos pasos para atrás y se fue, ¿no? Entonces, conocimiento de cosas ocultas es algo así. Hay quien dice incluso que si estuvieran estas 2 botellas de agua y una está bendecida y otra no, el poseso es capaz de identificar que esto está relacionado con otro signo, que hablaré a continuación. El hablar una lengua desconocida, que no sería común hablar en lenguas que se dan en la renovación carismática, que más bien parece corresponder a una especie de lenguaje preconceptual, balbuceos, sílabas. Que para cualquier persona dices, pues quién sabe qué está diciendo. Ajá. Pero ya en la renovación sí lleva un fin. Ajá, ¿verdad? lleva un fin y se puede interpretar espiritualmente, pero estrictamente no se trata de un lenguaje. Excepcionalmente puede ser, como lo fue el mismo día de Pentecostés y algunos casos que se han dado raros. San Vicente Ferrer, siglo XIII, él predicaba en valenciano y lo entendían en italiano, en francés, en inglés y en no sé qué al mismo tiempo. Fenómenos raros, ¿no? Es muy interesante la vida de San Vicente Ferrer, mi tocayo. Entonces, en el caso de sospechar la posesión es hablar, aunque sean unas frases, pero con dominio total, una lengua que le sea desconocida a la persona. Puede ser una lengua muerta como latín, griego, arameo, siriaco. Que no es infusión, sino nada más en esa... Ajá, no es que la persona lo vaya a hablar siempre, generalmente es durante el trance, o puede hablar incluso una lengua contemporánea que le sea totalmente desconocida. O sea, ¿sabes qué? Empezó a hablar alemán porque estaba presente alguien que hablaba alemán y le entendió todo o algo así, ¿no? Entonces, el hablar una lengua desconocida y, el más importante, es aversión hacia lo sagrado. Es decir, le causa repulsión, odio, rechazo, todo lo que sea sagrado, incluso aunque no conozca que es sagrado, ¿no? Por ejemplo, tiene la intención de ir a misa y le es imposible entrar al templo porque siente como una fuerza que se lo impide, o por alguna cosa le cae agua bendita, siente que le quema, rechaza, pues dije, estaba relacionado, esta botella está bendita, quítala de aquí. Cuando están estas 4, es casi seguro que estemos ante un tema de posesión o una actuación extraordinaria del maligno. ¿Qué sigue? Hacer la celebración del ritual de exorcismo para confirmar. El padre Gabriel Amort prefería hacerlo en latín. ¿Por qué? Para que la persona no se sugestionara. Porque si es una persona con cierta fragilidad psicológica o psiquiátrica,
y entonces al escuchar te lo ordena, maldito diablo, y no sé qué, entonces estoy poseído, hacer visajes como si fuera tal o cual cosa. Por eso el Padre Amor prefería que fuera en latín, desconocido para la mayoría de las personas, y poderlo hacer como con mayor serenidad. Cuando hay un caso de verdadera posesión, generalmente la celebración del ritual de exorcismo va a provocar que la persona entre en este trance de posesión. Es decir, que el maligno, uno o varios espíritus que estén vinculados a esta persona, se manifieste a través de... Lo provocas haciendo el ritual. Ajá. Ahora, puede que no pase nada haciendo el ritual y no pasa nada, pero tengo la seria sospecha, sigo citando a la persona. Ahora, lo más importante, como que va en libertad la persona y la familia. Sí. Digo, porque luego piensa la gente que es como en las películas. Sí, que mandaron gente de la iglesia para agarrarlo y secuestrarlo para hacerle... No, de ordinario ni siquiera conviene que el exorcista vaya a la casa del fiel ni nada. Venga aquí, una cita, lo recibimos, hacemos la oración. Generalmente hay un equipo que acompaña al exorcista por si algo se ofrece, pero no es como en las películas a medianoche con niebla y un maletín y una lámpara así, como esta. No, es algo más simple, mucho más simple que eso. Y entonces, insisto que lo más importante es la vida de gracia. Entonces, desde el principio se le insiste a la persona a dejar el pecado, buscar la gracia, confesarse, comulgar, ir por lo menos todos los domingos a misa, cuando se pueda entre semana, rosario diario, orar con las escrituras, ayunar, etc. Insisto, ya lo habíamos visto la vez anterior, es más grave el mínimo de los pecados mortales que la más intensa de las posesiones. A ver, padre, repítenos otra vez. Es más grave el menor de los pecados mortales que la más intensa de las posesiones. Porque un pecado mortal, si yo muero en estado de pecado mortal, podría significar la condenación eterna para la persona. En cambio, alguien que está sufriendo la posesión, si está en gracia de Dios y muere, puede llegar al cielo. Entonces es más importante la confesión que el rito de exorcismo. Mucho más. Mira, sí entendí. Claro que el ritual de exorcismo atiende una serie de casos particulares que no se atienden con lo otro. Entiendo. Hay santos con carismas extraordinarios que bastaba una bendición o la sola presencia del santo para que el demonio huyera, ¿no? Es carisma particular. De ordinario se tendrá que hacer todo un proceso que también es como un mito que hay, ¿no? Que va a ser solo 1 o 2 exorcismos como en las películas y va a pasar todo ahí lo dramático en un momento y ya se va a resolver. Sesiones y sesiones. Y no, ya ves, el Padre Amor decía, bueno, más bien que en pocas sesiones, Padre Amor decía que generalmente se requiere tanto tiempo de exorcismos como tiempo de posesión ha habido. Entonces, alguien que llevara 10 años poseso, muy probablemente necesite 10 años de exorcismos. ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, en la Arquidiócesis de México, que está muy estructurado y muy madura esta pastoral, la mayoría de los pacientes los ven una vez al mes. Entonces, ¿cuánto puede durar el ritual de exorcismo? 30, 40 minutos, 2 horas como mucho. Se puede prolongar mucho más, pero también ahí es prudencial del exorcista el decir ya es demasiado desgaste para la persona, lo dejamos ahí. En algunas ocasiones, cuando hay alguna condición médica de fondo, conviene la presencia de un médico durante el ritual, la celebración del ritual, para que él juzgue si conviene parar, no sé, tiene una enfermedad del corazón, pero está siendo gravemente atacado, vamos a celebrar, pero sabes que ya fue mucho el estrés, vamos a procurar detenernos ahí. Se detiene la celebración y generalmente la manifestación del trance desaparece un breve tiempo después. Ahorita acabas de decir, padre, la importancia de la confesión. Perdón, a lo mejor no es el tema, pero sí es el tema. O sea, estás diciendo la importancia de la confesión, que seguramente no lo tomamos en cuenta. Dice, no, al rato luego, voy, ¿para qué? No mato, no robo. Luego el padre nunca está, o que no sé. Empezamos a decir, o qué pena, porque voy a ir otra vez a decirle lo mismo. Los mismos pecados. Los mismos pecados, pero pues bueno, todos pecamos de las mismas partes. Pues muy impresionante, padre, qué bueno que no lo dices. Ahorita, entonces, perdón, que quieres insistir en eso, un sacerdote exorcista de Italia, si mal no recuerdo, franciscano, pues en su comunidad franciscana solo él se dedicaba a esto, y entonces, y creo que en la diócesis.
Entonces dice, si yo me dedico a esto, pues solo me voy a dedicar a esto, ¿no? Entonces dejó de confesar, así como pues, todos los padres confiesan, pues que sigan confesando, yo me dedico exclusivamente a esto. Y en un exorcismo, el demonio le dice, no sabes cuánto me has beneficiado. Dice, ¿por qué? ¿No te has dado cuenta que por mí ya no confiesas? Y dijo, caray. Y aunque nunca debemos de dejarnos dirigir, el demonio no es buen director espiritual. No, es que el demonio dijo que no sé qué tanto. Sí, que porque no es sé el qué. rey de las mentiras. Sí, claro, es el rey de la mentira. Entonces, ten mucho cuidado, pero en aquel momento dijo algo verdadero. Porque es mucho más fuerte y mucho más trascendente sobre todo. Dijo algo verdadero porque se le ordenó. Sí, pero incluso no debe ser punto de referencia como tal, porque si el enemigo acude a una verdad, siempre es con la intención de dañar. Por ejemplo, no hablemos de un caso de posesión, pero el enemigo a veces puede atacarnos en la memoria, haciéndonos reavivar pecados del pasado. Entonces son verdad, son una verdad, pero lo hace para dañarme, porque el enemigo acusa del pecado. En cambio Dios, incluso si me lleva a recordar mi pecado, no es para acusar, sino para convencer, para liberar. Eso es fundamental. Entonces es mucho más importante confesarse, ¿no? Y lo dije desde la vez pasada, ¿cuánta gente habrá en esta ciudad que sufra posesión verdadera? Muy pocos. ¿Cuántos estaremos en pecado mortal? Porque en el territorio diocesano somos más de 1,5 millones de personas que peregrinamos por aquí. Y tú decías que de eso, pues, ¿cuánto es el porcentaje? 0.0001 seguramente. Por decir algo. Sí. Por decir algo que no sé exactamente cuánto es, pero es muy ínfimo. Y de esos, ¿cuántos podemos estar en pecado mortal? Y de un día a otro, Tampoco y de un día a otro, en cualquier momento. Sí, ¿no? sí, sí. Aunque te hayas confesado en la mañana, ¿no? Entonces, hemos de volver a ser delicados con el alma. Recuperar la visión de trascendencia y de eternidad. Esta vida no es lo único que existe. Nos aguarda un más allá que no es igual para todos. Siempre pensando en la vida eterna. Siempre pensando y aspirando a la vida eterna. Ok, Así por es. misericordia de Dios. Primero Dios, ahí nos veremos todos, ¿verdad? Dios quiera. ¿Están buenas las galletas? Qué bueno. Oye, padre, bueno, explícanos más sobre todo de esto del exorcismo. ¿Es una sola persona la posesa? ¿Pueden ir dos al mismo tiempo posesos? ¿Qué has visto? Oye, no hemos hablado de la historicidad de los exorcismos, ¿no? Porque debe de haber una historia también. Sí, sí. De casos, etcétera. Y, digo, aparte de los que están en la Biblia. Y antes, incluso fuera de la cultura judeocristiana, se daban casos de posesión y pretensión de exorcismos con métodos a veces muy dudosos. Por ejemplo, los monjes budistas tibetanos, que casi los pintan como santos, se les busca como exorcistas en su área, en el Tíbet. Pero el pretendido método que ellos usan para exorcizar es rendir culto a los demonios, para supuestamente tenerlos de tu parte y entonces pues que te hagan el favor de salirse. Diplomacia demoníaca. Excesiva diplomacia demoníaca, ¿no? Cuando Jesús simplemente ejerce su autoridad, y lo mismo si la iglesia ejerce la autoridad de Jesús, de te vas, ¿no? Y hablando palabras muy duras. Hay una carta en la Biblia que poco caso se le hace, la carta de Judas, que se tengan cuidado con maldecir a otros, porque ni Miguel Arcángel maldijo a Lucifer cuando se disputaba en el cuerpo de Moisés. Miguel Arcángel le dijo que Dios te juzgue. Y en el ritual de exorcismo, el sacerdote exorcista le puede decir al demonio, apártate de aquí, maldito, porque no lo hace con la propia autoridad, sino con la de la iglesia y Jesucristo. Ok, digamos que hace las veces de Jesucristo para poder decirle al demonio, ordenarle que se vaya. Padre, en la iconografía que vemos a San Miguel Arcángel, está con una espada. Tú no usas espada. ¿Qué usas, padre? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que se usa en un ritual de exorcismo, bueno, la palabra exorcismo ya nos suena a algo morboso y hollywoodesco, sí. ¿no? ¿Qué es el ritual de exorcismo? Un ritual como cualquier ritual que empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Hasta la palabra Santo. ritual la vemos así como que Sí, escabrosa, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene lectura del Evangelio, imposición de manos. ¿Qué son?
Son salmos, lectura del Evangelio, oraciones que se hacen con esta intención, el credo, que se hacen con esta intención de que la persona se vea libre de una influencia extraordinaria del maligno. Entonces es mucho más simple. O sea, el exorcismo en realidad es leer oraciones, el Evangelio con fe e imponer las manos. Y con la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Pero aparte de los sacramentales que decías, ¿no? Bueno, también se usa como parte del rito. El sacerdote está revestido con la estola. La estola en algún momento se impone sobre el fiel. Que es la misma que utilizan para la confesión. La misma, sí, sí. No de que te la quites, este es para confesar y este es para Si la escupieron o algo así, pues hay que mandarla a lavar, pero sería la única excepción. Ajá. Se usa el aceite bendito, el agua bendita, y ya. Es que es muy simple. Y rezar mientras están los laicos ayudándote. Los laicos. Hay el rosario, ¿qué es lo que rezan, padre? Hay unos que pueden estar presentes y entonces sobre todo sujetando a la persona para evitar que se lastime o que el enemigo la lastime. En este sentido, porque no nos podemos imaginar cosas así como muy extravagantes, ¿no? Como pretendiendo que mi fuerza física vaya a vencer al maligno. Ajá. No. Se les detiene sobre todo para que no se dañe la misma persona con movimientos bruscos o cosas así. O generalmente tiene una actitud aversiva contra el sacerdote, pues también para que no dañe al sacerdote. Sería como la función principal de los que están ahí. Se les pide que oren. Para contenerlo, digamos, para caso de, ¿verdad? Se les pide que oren, pero en silencio, o hay algunas oraciones que se responden, y ellos responden a las oraciones, los que están presentes, o el Padre Nuestro de María, todos lo rezamos. Puede haber otro equipo, en el mismo lugar o en otro lado, que durante la celebración del exorcismo se estén dedicando a la oración. Puede ser el rosario, adoración. Delante del Santísimo. Delante del Santísimo. Y ellos simplemente interceden por el sacerdote que realiza el exorcismo y por los fieles. Como lo hacen algunos retiros, mientras la gente está en retiro, otros que están de intercesión, están así rezando en el Santísimo, ¿verdad? Tal cual, sí, sí, sí. O sea, es bien, o sea, hasta aburrido se puede ver, porque luego ya ves que los medios de comunicación social quieren llevar sus cámaras, sus micrófonos y todo, y pues para ver a ver si el poseso se hace araña y empieza a caminar por las paredes y los techos. Y eventualmente pudieran pasar algunas manifestaciones de esas, yo les llamo en genérico efectos especiales, porque no pasa de ahí, pero puede haber muchas celebraciones de exorcismo donde no pase nada visible, que digamos que espectacular. Sobre todo en oraciones de liberación, sí, porque generalmente cuando ya usas el ritual es porque o ya lo diagnosticaste o lo vas a diagnosticar, y entonces sí pueden pasar manifestaciones, pero leves, no tan espectaculares o dramáticas como las de las películas generalmente. Pero sí, o sea, no es como cada vez voy a ver una película o algo así, no es así. Y los de intercesión se dedican a orar y punto. Vi la película antes de venir a platicar contigo, la de El exorcista del Papa, y dice, ay, qué mugrero. O sea, ni siquiera la pude terminar porque pues, de plano, hasta mal hecha estaba. Tanta promoción que le dieron. No, hombre. Pues, sí. Y no, pobrecito Gabriel Amor, ha estado está enojado, ¿no? ¿Cómo me representan así, no? Sí. Padre, entonces, esas cuestiones extraordinarias, ¿qué es lo que más llama la atención? Que es por eso que hay toda una manera coloquial de decirle, vaya, es lo que la gente conoce, porque a través de las películas y de las series o de cuentos, de relatos, decíamos, gente que tiene programas y podcasts, eso es lo que se conoce, pero en realidad es lo que menos interesa. Uh-huh. Pasa eso, ¿no? Pues bueno, pues bájate del techo y te agarras y seguimos rezando, ¿no? Así de sencillo. Así es. Lo que vive la persona interiormente en el día a día es más cruel. Un vacío, una tristeza, incertidumbre que no va a salir en las cámaras y que solo él lo experimenta, ¿no? Válgame Dios. Sí. Ok. Padre, las personas que rezan contigo, uh-huh, también tienen que ser doctos. ¿Cómo era? Como decía el canon. Sabio, maduro. Sabio, maduro. Tienen que tener una madurez humana y cristiana, en ese orden, y que estén madurando en la vida sacramental y tengan como una serenidad de corazón, ¿no? Si hay gente muy susceptible,
puede incluso hasta imaginarse cosas. Es que me pasó y es por eso, porque estoy... Decía el padre Amort, que se pronuncia Amort, por cierto. Amort. Amort. Okay. Decía el padre Amort de sacerdotes que decían, es que yo no me quiero meter a la cuestión de liberación como para no confrontarme con el demonio. Y entonces dice, bueno, ¿a poco tú crees que si no te metes a la liberación el demonio va a decir, no, lo respeto mucho porque él también me respeta? Pues no es así. Ya la catequesis de Pablo VI nos dijo, el demonio es un ser vivo, perverso y pervertidor. Entonces no hay duda. Pero como está esta espectacularidad, entre comillas, si es una persona inmadura a nivel humano cristiano, pues no conviene, ¿verdad? Si alguien que simplemente dice, yo quisiera ayudar, reza por mí. El rosario todos los días y me estás ayudando de una manera magnífica. Si hay otra cuestión, los que ayudan ahí directamente, pues más bien es como muy selecto el equipo, muy probado. Ha habido personas que a lo mejor acompañan una vez, pero se espantaron, se inquietaron demasiado, o hasta fueron agresivos sosteniendo a la persona. Se les instruye, ves que como que no queda claro, bueno, mejor vete al equipo de los que están intercediendo. Oye, padre, pero no tienen que ser, digamos, videntes o este tipo de situaciones. No. ¿Hay evidencia? O no sé cómo se diga. Hay dones carismáticos de los que Dios se puede valer. Ajá. Y ahí hay quien habla de videntes, incluso el padre Amor menciona sensitivos, como, según el padre Amor, como una especie de cualidad preternatural que algunas personas conservan. La Asociación Internacional de Exorcistas prefiere que no se use nunca como criterio de discernimiento la aportación de un carismático, vidente o sensitivo. Que sí existen entonces que sí existen, pero por ejemplo, bueno, los carismas pues se tienen que discernir cada vez, porque incluso las profecías, hasta las bíblicas, son condicionadas. Okay. Si tú haces esto, pasará esto, si no haces esto, pasará tal cosa. Entonces puede ser que algún carismático discierna algo que sirva al proceso de liberación, pero la Iglesia ha aprobado ya estos rituales como suficientes para el proceso de la liberación. Lo de los videntes y sensitivos se presta ambigüedad porque hay brujos y demás que también hacen estas prácticas. Que digamos que ese es el común, ¿no? Muy común. Uno de los padres de la Arquidiócesis de México en el primer curso hablaba que, dice, yo nunca voy a las casas, siempre que vengan a la parroquia, pero una vez me insistieron tanto que fui. Dice, llegamos a la casa y estaba un chamán, que ya la familia había hablado al sacerdote y al chamán. Entonces, si no es uno el otro. O sea. Sí, si no pega uno, pega el otro. Entonces dice que muy amable el chamán le dijo cuando él llega, no se apure padre, entre usted y yo lo sacamos. Pues no, basta la autoridad de la iglesia. Ahora, muchos, tanto de quienes, el sacerdote que realiza los exorcismos como los equipos, van muchas veces gente de la renovación carismática y puede haber gente con carismas auténticos, pero con una cosa tan delicada siempre conviene ir a lo que se apega a la enseñanza de la iglesia. Me ha tocado algunos casos de que algún carismático le dijo, tú tienes un demonio que te persigue y no sé qué. No sé quién era el carismático ni cuál pretendido carisma, pero la gente queda muy condicionada. Oye, es que me dijeron que alguien de oración me dijo que yo tenía un demonio. Puede haber carismas tan auténticos. Pero entonces este carismático, digamos, mejor se tiene que ir con el sacerdote para decirle, yo vi esto en esta persona o algo. Sería más conveniente. Sería mejor si hubiera alguien, ¿no?, con algún carisma o que haya percibido algo. Debe estar regido por la iglesia, pues para poderle dar certidumbre. Es más conveniente para evitar daños colaterales. O incluso sugerirle a la persona, bueno, voy a rezar por ti, percibe algo, no sé qué, ve con el sacerdote, punto. Para no dar pie a errores diagnósticos o susceptibilidades exacerbadas que le puedan provocar mayor daño a la persona en la mente, en el corazón. Sí. Ok, entonces, y leí también ahí no me acuerdo si fue con el padre Amor, que había este tipo de personas, sobre todo se dan en lugares en donde no llega la iglesia, y que se puede valer de eso, o eso es pura mito. Mira, Dios se valió de la burra para hablarle al profeta Balaam. Entonces, que Dios se pueda valer de lo que Él quiera es soberano. Mas no podemos ni siquiera asumir que ese va a ser un camino siempre. Entonces,
Por ejemplo, el padre también platica, padre Gabriel, que le llegó a atender musulmanes o budistas. Le digo, yo te voy a atender porque te voy a atender desde la fe de la iglesia y en el nombre de Jesucristo, porque es el único que tiene autoridad para vencer al demonio. Entonces, el decir, bueno, sí, es que allá donde no está la iglesia, sí, digamos, donde no hay sacerdotes, yo se pudiera valer de un laico auténticamente cristiano para liberar, sí. Puede hacerlo, ¿no? Sí, sí, no recuerdo si el libro Jesús está vivo, platican un caso de que no encontraban sacerdote y se lo llevan a un matrimonio donde él acompañaba al padre en las oraciones, pero ella no. Pero cuando llegan, tenían un negocito, llegan ahí, solo estaba ella. Entonces dice, ¿qué hago? Yo nunca he atendido eso. Y la persona estaba como en trance y ella simplemente comienza a rezar el Ave María y la persona se tranquilizó. El demonio por ese momento la dejó. Entonces, sin hacerle al exorcista, quiero insistir en eso, sin hacerle al exorcista hay que tener mucha por favor, no lo hagan solos, hablen con el sacerdote. No se dirijan al chamuco, en el nombre de Jesús te ordeno. Jamás. Entonces, por favor, ¿Qué por podemos caridad. hacer? ¿Qué podemos hacer? Invocar a Padre, Jesús, pero estás bien ocupado, no invocar a atiendes. Jesús, invocar a la Virgen María, rezar el Santo Rosario, ir a misa. La oración de San Miguel Arcángel. O sea, pues lo que hacemos todos los días, ¿no? Pero estando en gracia. Pero estando en gracia, otra vez, bien importante. Sí. Bueno, ahorita antes de que terminemos de hoy nos confesamos, chavos. Oye, padre, bueno, estábamos con lo del exorcismos. ¿Algo más que tengas que platicarnos de lo que sucede ahí para dejar muy en claro que esto no es tan espectacular como luego se dice en las películas? Y luego, si quieres, de ahí nos dirigimos a la historia de algunos exorcismos. Pues simplemente diría que lo espectacular es secundario. Porque la realidad espiritual no es visible ni perceptible a los sentidos por sí misma. Y entonces esta espectacularidad es secundaria y tenemos los medios seguros de parte de la iglesia. Ahora, generalmente en las películas, yo no sé si pasa en esta porque no la vi, hay una visión muy, que será pesimista del ministro, del sacerdote exorcista. Ya no sé qué hacer. Por ejemplo, el exorcista, aquella clásica de los 70, el exorcista termina diciéndole al demonio que entre en ella y luego se suicida, en él, perdón, y luego se suicida. Va y se tira por la ventana. Absurdo. Jamás pasa sí, eso. que esa es de una historia verdadera, pero luego lo termina Está distinto, dramatizando, ¿no? sí, está dramatizando. Porque creo que, a ver si me acuerdo, debe de terminar o debería haber terminado con lo que sucedió, que fue cuando se libera al alma. No recuerdo, el caso verdadero era un varón de 14 años. No, una niña. No, una niña, era un varón. No recuerdo realmente cómo termina aquel caso. Pero entiendo que se liberó hasta donde sé. Acá le pusieron el drama de esto, de que sí, le claro, pide que si lo no, posea no a vende. él y se suicida, ¿no? Absurdo, totalmente absurdo. Entonces, ¿por qué? Porque no es por la fuerza de la persona, sino la fuerza de Dios. Entonces, si en un exorcismo el demonio le dijera al exorcista, no vas a poder conmigo, pues, tienes toda la razón, yo no voy a poder contigo. El que puede es Jesucristo con la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Y ahora, cuando llegan las épocas de Halloween, siempre sale la cara de la niña. También se puede ver a una persona así con estos, hasta parece maquillaje, o no más. Podría eventualmente haber una... O nomás va más pálido, ¿no? Podría haber una leve deformidad en la expresión, sobre todo. Sí. Ahora, puede haber otros efectos especiales, puede haber, pero son secundarios. Ok. Totalmente secundarios. Esto lo digo entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, sabes a qué me refiero. Es secundario. Porque luego, una entrevista que me habían hecho en el radio que tú concertaste, insistían mucho, ¿y qué pasa? Decir lo que pasa es alimentar el morbo. Es secundario, cosas sensibles, espectáculos muchos. ¿Qué les significa algo para el proceso de liberación? Nada. ¿Qué importa? Realizar el ritual con fe, que la persona viva en gracia y saber que Dios tiene el tiempo, el momento en el que esta liberación se va a dar y punto. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará.
Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños.